estamos hablando del qué hizo Dios, qué hace y qué hará para recuperar su reino en la tierra. Y el apóstol Pablo escribe una carta a la comunidad de los Gálatas, en Galacia, siendo Pablo el apóstol de la gracia, habiendo sido enviado a los gentiles con un mensaje, el cual es la gracia. Y dedica tiempo en enseñar e instruir, y por excelencia, Pablo es el fundador de las congregaciones en el Asia Menor, es decir, en Galacia. Las iglesias de Galacia son autoría del apóstol Pablo. Y aclaraba de que no lo hacía para él, sino para aquel que lo envió a predicar el evangelio del reino de Dios. Tanto se esmeró el apóstol Pablo en la enseñanza y pensaba de que los cristianos en las congregaciones del Asia Menor ya les había quedado claro en que la ley ya no era, sino que estaban en la gracia. En las congregaciones mixtas de Galacia habían cristianos griegos y gentiles, y también cristianos judíos, es decir, que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, de la ley a la gracia. Pero también habían unos cristianos prosélitos, es decir, no eran judíos de nacimiento, pero habían abrazado el judaísmo y se habían vuelto prosélitos. Y en ellos Pablo ya había logrado en decirles de que ya la ley no existía y les había enseñado claramente de quien vivía en la ley, vivía en esclavitud. Y Pablo dice en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Cuando Pablo habla de la gracia, habla de libertad. Y cuando habla de la ley, habla de esclavos. La esclavitud de la ley para los judíos, de quienes lo tenían, se debían a las abluciones, es decir, los rituales que tenían que hacer continuamente, como guardar el sábado, los sacrificios de animales para justificar su pecado cuando lo cometía, y todo el tiempo observando si puedo o no puedo, si me van a juzgar por lo que hago. Y esto les era una esclavitud. Pablo les dice de quienes niegan la gracia y no abrazan esa libertad en Cristo y siguen en la ley, viven atados a la ley. Y a su vez están en esclavitud. Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema del concubinato? Es importante porque el apóstol Pablo presenta una analogía en la carta a los Gálatas acerca del concubinato. Y el apóstol Pablo, en su afán de hacerles entender a la congregación de Galacia, colocó como ejemplo la vida de Abraham, el patriarca de la fe. A los judíos como a los gentiles, Abraham tenía dos esposas, y hubo una tercera, Abraham el amigo de Dios. Y la Biblia es clara y muestra de que Abraham también tenía el concubinato, y no lo podemos quitar de la Biblia. El apóstol Pablo hábilmente les decía, Abraham tenía dos esposas, la titular y la segunda. La concubina, la titular se llama Sara y la concubina se llama Agar. Pero entre ellas dos había una diferencia, y es de que Sara es la libre y en cambio Agar es la esclava. Y en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Versículo 27.
porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es una ilustración y no tiene nada que ver con el reino de Dios. Y es la manera con la que el apóstol Pablo representa las cosas diciendo: Sara representa la Jerusalén de arriba, la celestial, y Agar representa la Jerusalén de abajo, la terrenal. Y la actual de aquel entonces, esto quiere decir, y Pablo les dice: quien vive en la ley vive en la Jerusalén actual y está en esclavitud. Pero quien abraza la gracia es un tipo de Sara, que simbólicamente es la Jerusalén espiritual y es libre. Debemos entender y hemos visto de que la concubina es una esclava. La segunda, mujer, es una esclava. Cuando hablamos del concubinato, siempre era una esclava. Raquel tenía una esclava llamada Bila. Lea tenía una esclava llamada Silpa. La concubina, por ser una esclava, era una posesión de su amo, como una casa, como un auto. Y el día que el amo no tuviese dinero, la vendía por ser su posesión. Cuando el padre de Sara le dio a Agar como sierva, le estaba dando una posesión suya. Y viene la pregunta: ¿y por qué Agar no hizo valer su lugar como mujer de Abraham? No lo hizo sencillamente porque ella era una posesión de Sara, su ama, y no había nada que hacer. Sara le dijo a Agar: acuéstate con mi marido, y eso tenía que hacer Agar. Y no era que Agar estuviera a gusto o enamorada de Abraham, o que le gustara estar con él, no, sino simplemente era una posesión donde se le dijo, y lo hace. Partimos desde el punto de vista bíblico de que una esclava o una concubina no lo hacía por su propio deseo, sino así como Raquel y Lea tomaron a sus esclavas y se las entregaron a Jacob. Las que decidieron sobre Bila y Silpa fueron Raquel y Lea, las dueñas, porque eran sus posesiones de aquel que las tenía. Por eso el concubinato era un síndrome de las clases altas, por la razón en que un esclavo valía dinero. Cualquiera no tenía un esclavo, así como cualquiera no puede tener un auto, porque cuesta, y quien tenía una esclava era porque tenía los recursos económicos para comprarla. Curiosamente, a Jesús, quien lo entregó, lo hizo por 30 monedas de plata. Y la ley de Moisés lo decía, Éxodo capítulo 21, versículo 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Mis amados en el Señor, recuerden siempre visitar mi página de YouTube, La Restauración del Reino de Dios, para que allí conozcas todo el contenido que tiene que ver con la recuperación y restauración del reino de Dios. Recuerda que el evangelio genuino, el evangelio puro, es aquel que tiene relación con la recuperación y restauración del reino de Dios en la tierra. Dios nos bendiga.